Buen día para todos ustedes, espero que se encuentren de lo mejor en estos días y vamos a hablar un poco de las actividades que hemos subido para la asignatura de biología en primer grado y ahí viene un tema que se llama biodiversidad. La biodiversidad es la variedad de organismos vivos que existen en el mundo, es decir, en el planeta Tierra. Por ejemplo, aquí tenemos esta planta que es un durazno, esta otra que es una naranja, y esto genera biodiversidad porque es diversidad viva. Lo mismo sucede con estos cactus. A pesar de que estos tres son cactus, cada uno tiene sus propias características, su propia forma de las espinas, su propia función en el medio ambiente. Entonces, como podemos ver, a esto es a lo que le llamamos biodiversidad. Lo mismo sucede con los animales. Por ejemplo, en los pájaros, la gran variedad de pájaros hace una diversidad. Cada uno está adaptado a un medio y cada tiene una función en ese medio. Lo mismo sucede con los lobos, con los perros, con los leones. Es decir, se van generando una gran variedad de organismos vivos y a eso es a lo que le llamamos biodiversidad. De manera muy general hemos visto lo que es la biodiversidad. Ahora nos toca abarcar un poco sobre la adaptación, la cual es un conjunto de cambios que responden a un proceso fisiológico, el cual se puede reflejar en rasgos morfológicos, es decir, de forma, cuando el organismo va cambiando, o también de comportamiento del organismo que evoluciona de acuerdo a la selección natural. Ustedes recordarán que Charles Darwin dice que la selección natural es la capacidad de sobrevivir del más apto o del más fuerte, es decir, de aquel que tiene mayores posibilidades de adaptación. Y bueno, la única finalidad de la adaptación es prolongar o aumentar la expectativa de vida de un organismo. Cuando hablamos de un organismo vivo nos referimos a cualquier integrante de los 5 reinos, los 5 reinos de los seres vivos, los más fáciles que hemos conocido, pues es el reino animal, el reino vegetal, el reino fungi, que es el reino de los hongos, y bueno, tenemos dos que de pronto por ahí nos causan alguna expectativa, que es el reino protozoario, que es donde están aquellos organismos que se van formando, los protozoos, y que todavía no podemos definir si es una planta o un animal. Y también tenemos el reino monera, que es donde pertenecen las bacterias. Entonces pueden ser cualquiera de estos 5 reinos el organismo que puede adaptarse. Y bueno, los organismos se adaptan a diferentes aspectos, principalmente al medio ambiente, es decir, a las características del clima, de temperatura. Cuando hablamos de clima, nos referimos a si es seco, cálido, lluvioso. A todo esto los organismos se van adaptando para sobrevivir más. Otro de los aspectos a lo que los organismos se adaptan es a la alimentación, y esta es de acuerdo al lugar geográfico en el que viven. En base a eso pueden sufrir modificaciones sus órganos. Algún organismo puede estar consumiendo cierto alimento, pero al cambiar de lugar geográfico tiene que adaptarse al clima y tiene que adaptarse al cambio de alimentación, porque probablemente lo que él consumía en el otro espacio ya no existe allí, y solamente los más aptos, es decir, los más hábiles que se puedan adaptar a ese cambio, son los que van a sobrevivir. Y bueno, también hay un tercer elemento al que se adaptan los organismos, y el cual es al tiempo. Recordemos que todo va cambiando y por supuesto los organismos también. Con esto vamos a continuar a otro tema que viene ahí en las actividades, que es el ecosistema. El ecosistema no es otra cosa más que un sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos. Cuando hablamos de seres vivos, de nueva cuenta nos referimos a cualquier organismo de los 5 reinos que ya hace un momento platicamos. Y bueno, todos estos viven en un medio natural. Para clasificar los ecosistemas debemos de empezar por macroecosistemas y microecosistemas.
Los macroecosistemas los vamos a dividir en acuáticos y terrestres. Dentro de los acuáticos, como estamos hablando de un nivel macro, nos referimos a mares, lagos, ríos, grandes extensiones de agua. Y en los microecosistemas, de igual manera, los vamos a dividir en acuáticos y terrestres. En los acuáticos vamos a encontrar charcos, bordos, todas aquellas charquitas que se hacen, esos borditos, por ejemplo, cuando llueve, y que ahí vamos a poder encontrar, por ejemplo, renacuajos o champujones, como los conocemos, y que se va generando un ecosistema. En los terrestres, a nivel micro, como estamos hablando, por ejemplo, son prados, abajo de un tronco. Si nosotros encontramos un tronco y lo movemos, vamos a ver que ahí abajo hay insectos, hay ciertos animalitos que allí viven, por lo tanto se está generando un ecosistema, también abajo de una piedra, etc. Las características de los ecosistemas son muy sencillas. La primera de ellas es dinámica o dinámico. Un ecosistema se considera dinámico porque tiene movimiento constante. La segunda característica es variabilidad. Hay cambios. En todos los ecosistemas hay cambios. Ejemplo, tenemos un ecosistema que cambia de verde a seco o de húmedo a seco. Y también tenemos ecosistemas que cambian sus organismos que habitan ahí. Por ejemplo, aquellos donde hay migraciones. Las migraciones son de animales como algunas aves, las mariposas e incluso algunos animales más grandes. La tercera característica es que es multifuncional, es decir, que cumple diversas tareas como brindar alimento y protección a los organismos que allí viven. En los ecosistemas vamos a encontrar los refugios de los organismos que allí habitan de manera general. La siguiente característica es que es complejo porque involucra diferentes componentes como los factores bióticos, que son todos los organismos vivos, y los factores abióticos, que son aquellos que no son vivos pero que son indispensables para la vida, como el agua, la luz, el aire, la tierra. La otra característica es que los ecosistemas son incluyentes, es decir, todo lo vivo y lo no vivo es parte del ecosistema. Y bueno, ya nada más por mencionar algunos ecosistemas, tenemos el bosque tropical, los desiertos, la tundra, la sabana, los bosques siempre verdes, los manglares, etc. Bueno, esto es parte de las actividades para todos ustedes de esta semana, y para aclarar un poquito las dudas sobre lo que debe de llevar. Ojalá que puedan consultar su libro y otras fuentes de consulta, otros libros. Nos vemos la próxima y un saludo para todos ustedes.